En primer lugar, evidentemente es triste por los trabajadores, lógicamente. Es decir, nadie a día de hoy le puede parecer una buena noticia que más de 1000 personas pierdan su trabajo. Hay medios de comunicación que están cerrando, privados, muchos. Por lo tanto, hay una crisis de los medios muy elevada, hay un problema con los anuncios, hay un problema con la financiación y hay un problema también con el modelo. El modelo de las televisiones autonómicas, el uso y el abuso obsceno que han hecho de esas televisiones determinados gobiernos, la creación de entes absolutamente gigantescos con demasiados trabajadores, con un coste muy elevado, que es insostenible. La pregunta es, ¿tiene que haber televisiones públicas? Claro, tienen una función de servicio público. Y eso tiene que tener una dimensión que sea económicamente asumible, que cumpla con una función de servicio público. No sirve para hacer, no tiene que ser una televisión pública para hacer competencia con tipos de programación que tienen las televisiones privadas. El problema es que tenemos un panorama, un mapa de televisiones autonómicas en España absolutamente alocado, con unos costes sociales insostenibles. En momentos donde se están cerrando hospitales, escuelas, donde no hay recursos para becas comedor. Claro, el problema es que quien está cerrando la televisión pública valenciana es aquel que la hizo crecer desmesuradamente, que la instrumentalizó y la usó a su servicio de una forma obscena. Los trabajadores explicaban casos como tan terribles como el Metro de Valencia y la manipulación informativa que hubo, pero más allá de eso, más allá de que el Partido Popular evidentemente es el que creó esta televisión, es el que la dotó de ese número de personas, el que la instrumentalizó y usó políticamente y abusó, el que le pervirtió el servicio público y el que la ha cerrado dejando a más de 1000 personas en la calle, la pregunta que nos tenemos que formular es ¿qué mapa de televisiones tenemos que tener en España y cuánto tienen que pagar los ciudadanos? Si uno lo mira fríamente, a ningún político le interesa cerrar una televisión pública. Y menos como hasta ahora la han manipulado. A mí también me sorprende que haya ahora periodistas que se hagan diciendo lo mal que tenían que informar por presiones políticas y no lo dijeran en su momento. Sí se dijo, ¿eh? Momento. No se dijo. Con la claridad de yo he tenido que hacer esto y esto y esto, sí. Con la claridad que están hablando ahora los periodistas, no han hablado. Discúlpame, pero no ha sido así, porque ha sido justamente una de las sorpresas de este proceso. Pero no lo han podido hacer en cámara de Canal Nou, pero se ha habido muchísima gente que se ha ido y nos hemos entrado a lo largo de los años de esta manipulación porque mucha gente filtraba esa información. Porque además... Lo que pasa es que la manipulación existe y es un principio en todas las televisiones, en todas. Sí, pero el nivel de Canal Nou era desbocado. No, perdón, yo TV3 la manipulación es absoluta, es una televisión pero pública Canal Nou es peor. Con más de 2000, ¿no, para ti es peor Canal Nou. Yo no veía Canal Nou, yo veo mi televisión autonómica y es pura manipulación. Y también tiene una plantilla que es de 2.300 personas, sí, mira, y que cuesta, ha llegado a costar 450 millones de euros al año y ahora casi 300 millones de euros. Podemos estar de acuerdo en eso, pero no me puedes discutir que en Valencia se tapa una cosa como con 30 muertos en el metro y en Cataluña el caso Millet, que incomoda al poder, sí salen las noticias. En Cataluña el caso Bárcenas ocupó el doble de espacio que el caso Palau, por ejemplo, ya está. Pero sale, en Canal Nou ni sale. El tema es un tema de grado. Podemos estar de acuerdo, Cañas, pero es un tema de grado de Canal Nou. Era de juzgado de guardia. Lo que quiero decir es que, primero, cerrar una televisión pública que suelen ser instrumentos de manipulación política, no creo que a ningún político le encante. O sea, no creo que la decisión pero es que fíjese lo que está diciendo, una televisión que es un instrumento de manipulación política. Sí, ahora tú te vas a aquí a hacerte que esto tú no lo sabes. Venga, va. No, pero que me sorprende que usted lo diga. Pero si es lo que son todas las televisiones en más o menos grado sirven a intereses políticos. Hay veces que un poco menos y hay veces que un poco más, pero en todas en general están bajo control político y todas en general obedecen a quien esté en el poder en cada momento. Y eso es así, desgraciadamente, igual que las televisiones privadas obedecen a grupos de presión, obedecen a intereses legítimos, pero que, oye, no es como los periódicos, pero vamos, que no nos llevemos a engaño. La pregunta es, los ciudadanos tenemos que pagar, en el caso de Cataluña, casi 300 millones de euros al año por una televisión que además contrata más de la mitad de la producción fuera, con una plantilla de 2.300 personas. Tenemos que pagar eso los ciudadanos. Y tú dices, claro que sabe mal cerrar y que haya ciudadanos que vayan al paro, como los periodistas. Claro que sí, pero oye, se han despedido médicos, se han despedido profesores. Gente que estaba en interinos que no se les contrata. Se han despedido enfermeras. Tenemos unos servicios públicos paupérrimos. Oye, yo personalmente prefiero tener más médicos que no tener más televisión. Vamos a puntualizar tres cosas. Fatal
que estén tantos trabajadores fuera sin empleo y sus familias. Fatal. Punto uno. Es muy fácil hablar cuando uno tiene trabajo. Segundo tema. Es muy probable que tengas razón que los niveles de manipulación de lo que son las televisiones públicas son altos por parte de los gobiernos, de distinta intensidad. Tú bien lo sabes, además. Yo bien lo sé porque lo he padecido. Una de las personas que más en el Parlamento de Cataluña más ha defendido y más ha trabajado por la televisión pública, digamos, con menos control político, ¿o no es así? Precisamente, aquí voy. Tercer aspecto. Cuando planteamos una televisión pública, la planteamos desde un punto de vista, si quieres, ideal, en la cual pretendemos que no haya manipulación política y que esté profundamente profesionalizada. Tú me dirás, esto no es factible, esto no es posible, pero esta es la tendencia hacia lo que se tiene que ir. Esto es lo que los profesionales del periodismo quisieran poder actuar libremente en un medio de comunicación, editorializando como quisieran, explicando con objetividad y neutralidad, y eso, que es un ideal, te planteo que es un ideal. Pero, Joan, eso es ese modelo Escucha, acabo enseguida. Sí. Es un modelo que mucha gente toma como referencia la BBC o toma como referencia algunas emisoras europeas que son muy serias desde el punto de vista de la información y que en España no ha funcionado. Pero para que funcione esto, tiene que haber televisión pública, porque la privada no va a jugar a esto. No va a jugar a esto porque legítimamente defenderá una línea editorial determinada que es la del grupo mayoritario de sus accionistas. Pero cuando planteamos a alguna gente la necesidad de una televisión pública, la queremos así de pura, aunque luego sea manipulada por el poder político. Y el trabajo de los demócratas, acabo, Cañas, es intentar que la televisión pública pueda existir. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Es que tú anhelas un modelo de televisión que creo que podríamos aquí suscribirlo todos. Primero, dimensionar para qué tiene que ser una televisión pública, cuál es su objetivo. Una información veraz, plural, contrastada, ¿vale? Programas que no serán rentables para otro tipo de cadenas. ¿Por qué? Porque ocupar un espacio de comunicación, de información pública, donde lo privado no llegue porque no sea interesante para él o lo que sea. Bien. Y el modelo es, evidentemente, de profesionalización. Pero hay dos cosas. Uno, la falta de cultura política de este país y la voluntad de control. Y tú lo sabes perfectamente. O sea, la teoría de la BBC, aquí yo no veo ingleses. Yo aquí en España ingleses no veo. Veo algunos veraneando. Pero yo no veo británicos aquí. Veo españoles. Catalanes, vascos, valencianos, que tienen a cabo. Y después veo profesionales, periodistas, que cuando están en una televisión pública o en una radio pública, no cumplen con su objetividad y su profesionalidad, sino que además hacen política, y lo hacen dentro y fuera. Y te puedo poner ejemplos de algunos que critican políticos y están en televisiones públicas. Y eso es intolerable. La profesionalidad también hay que exigirla a los periodistas. Estoy de acuerdo contigo en esto. A ver, yo coincido con lo que dice Villarroya. Lo que hace es aumenta unas sanciones y a lo mejor sí que hay algunas novedades frutos también de la modernidad que va avanzando, que se tipifica. Y otra cosa es si esas sanciones son proporcionales o no, si son adecuadas. Para que hay una proporción en la sanción respecto a aquello que se provoca, ¿no? Yo creo que son algunas excesivas, parece. Y como son excesivas pueden poner en peligro ciertas libertades. Pero yo no creo que haya libertad para quemar mobiliario urbano. Yo no creo que haya libertad para impedir que alguien dé una conferencia en una universidad. Yo no creo que haya libertad para acosar a nadie. Yo no creo que haya libertad. Eso no son libertades. A usted le ha pasado esta semana, ¿no? Sí, a mí me ha pasado. Esta semana en Tarrasa creo que tenía usted un acto y le han boicoteado, ¿no? Sí, bueno, a grito de terrorista. Bueno, pero a mí me han boicoteado actos. Hay gente que en Cataluña no ha podido, bueno, en Cataluña no, en conjunto de España, no puede ir a universidades a dar conferencias porque hay grupúscos que se creen en el derecho. Al señor Rubalcaba. Por supuesto, mire, yo no soy fan de Rubalcaba, pero el señor Rubalcaba tiene la libertad de expresión. Y hay derechos que colisionan. Uno, el de manifestarse, y otro, el de expresión. Y evidentemente hay tiempo para la queja y hay tiempo para escuchar. Yo me niego a aceptar con normalidad que en nuestro país las universidades sean coto cerrado de caza o vedado de caza para algunos que se creen con el derecho de evitar que otros puedan manifestarse en las universidades. Yo no me parece bien. No creo que haya derecho a invadir, como ha pasado a un partido político, o UPyD en Cataluña, su sede por parte de un sindicato de estudiantes. Yo no creo que haya derecho. Entonces, a mí me parece bien la sanción. Creo que esta tiene que ser proporcional. Creo que es un mecanismo para evitar que alguien, ¿sabes? Que alguien, por ejemplo, en una huelga general,
acabe desprestigiando al 99% de los que se manifiestan que no son violentos, destrozando el mobiliario urbano y que eso les salga gratis. Pero eso no sale gratis. Bueno, ¿cómo que no sale gratis? Bueno, pues oye, pues ahora le va a salir más caro. Mira, a mí no me parece mal. O sea, un señor que coge y quema un contenedor o destroza un escaparate, que le caiga una buena multa. Sí, señor. ¿Por qué? Porque eso no únicamente está dañando a patrimonio de todos los ciudadanos o a bienes de terceros, sino que está desprestigiando a aquellos que se manifiestan, reivindicando derechos y que al final algunos aprovechan ese comportamiento de cuatro descerebrados para poner en cuestión el comportamiento de la mayoría de la gente. Te cuento un caso concreto. Por ejemplo, si un policía dice que tú has quemado un contenedor y tú no lo has hecho, te van a decir 30.000 euros de multa. Si los pagas ahora y renuncias a apelar, son solo 15.000. Yo no creo que sea tan fácil la cosa. Es así. Lo que dice la ley es que la palabra del policía pues bastará para acusar a una persona, y que si quieres pagar solo la mitad tienes que renunciar a apelar. Con lo cual te quedas en imposibilidad de defensión. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho en este país. Esto es un anteproyecto. Y evidentemente, primero, vamos a analizarlo punto por punto. Es que yo me lo he leído punto por punto. Y por eso estoy comentando las cosas que oye, pues si tú me dices, si eso es así... Es que eso es así. Si eso es así, y a alguien le pueden 30.000 euros de multa porque un policía te acuse, pues eso a mí me parece excesivo, porque cualquier ciudadano tiene... Pero lo que pasa eso es la ley Mordaza, excesiva. La policía es autoridad, y por lo tanto, su opinión no. Si él te dice que tú has quemado, es como te pasa en un semáforo. Oye, yo qué sé, a mí me pusieron una vez una multa en un semáforo que yo no me había saltado y el guardia urbano me dijo que sí. Y yo, pues yo no me lo he saltado. Que sí, oye, lo tuve que pagar. Claro, es que la vida es injusta a veces. Exacto, pues eso se amplía a muchos otros aspectos en los cuales hasta ahora intervenía un juez y en el cual tú tenías derecho de defensa y se ponía una palabra contra la otra. Ahora, si quieres pagar la mitad de esa multa porque dices, yo no he hecho esto, la única forma de pagar la mitad es renunciando a apelar. Mira, con lo cual te quedas totalmente indefenso. ¿Sabes lo que pasa, Gemma? Yo creo que en este país hemos pasado, como siempre, tenemos una tendencia pendular, que es el todo a nada. Y ahora yo creo que hay algunas veces que yo creo que en general mucha gente se ha pasado de frenada. Mucha gente. O sea, yo repito, hemos aceptado con absoluta normalidad que en las universidades haya una minoría que impida a ciudadanos expresarse libremente su opinión. Y lo hemos permitido, y no ha pasado nada. No, la libertad, la universidad... ¿Cómo que la libertad? Perdona. Y la libertad un señor... Y digo, ahora es Rubalcaba, como en su momento fue Aznar, como en su momento fue... Me da igual que sea. O sea, yo he visto aquí reventar actos a víctimas del terrorismo, que venían aquí a dar una conferencia y no han podido. O sea, oye, pero vamos a ver dónde estamos. En cambio, Otegi le podía hacerla. O sea, porque hay una minoría está en la cárcel, que no, hay una minoría, no, lo que quiero decir es que hay unas minorías que ellos tienen el derecho a expresarse, limitan el derecho de los demás. Bueno, pues ya se verá en un tribunal quién tiene razón y quién no tiene razón. Bueno, un tribunal. Las minorías tienen derecho a existir también. Sí, pero yo no tengo por qué esperar a un tribunal, perdona, que yo vaya a dar una conferencia a una universidad y se me puede impedir. Es que, a ver, si hay una minoría que está en contra de lo que vas a decir, pues te lo van a impedir físicamente, y tú los podrás denunciar y habrá un proceso como si pasa... No, como si pasa al revés. No, pero pasa. ¿A ti no te parece grave cercenar la libertad de expresión de alguien? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Fusilarlos? Es que de verdad... No es fusilarlos, no fusilarlos, pero impedirlos. ¿Estás de acuerdo porque son tus amigos? No, señor. No, sí, hombre, sí. No, señor, yo no estoy de acuerdo. Evidencian sensibilidad. O sea, yo creo que todo lo que está haciendo el Papa sorprende porque no es habitual. Habitual, digo que no existiera, ¿eh? Sí. Pero no era habitual que de una forma tan permanente el Papa tocase temas tan importantes y tan, digamos, tan presentes y tan de actualidad. Y con esa sensibilidad, ¿de qué temas habla? Pues hablar del desempleo juvenil, hablar de los problemas que este sistema económico pues provoca en parte de los ciudadanos, ese descarte de las personas dentro de un modelo económico que parece que puede prescindir, puede tener daños colaterales, que es prescindir de aquellas personas que no sirven 100% al modelo económico, pues está bien, pero yo siempre digo, vale, ¿y cuál es la propuesta? Está muy bien que alguien diseccione la realidad, señale los problemas, vale, perfecto. ¿Y las soluciones? Porque está muy bien que la retórica esta hay que intentar que nos ayudemos... Una de las soluciones que da a entender que la gente joven se ayude entre sí y se espabile entre sí. Pero, a ver, ¿se ayuda entre sí cómo? Es una propuesta sobre todo de valores, Cañas. Sí, pero yo con los valores... Es una propuesta de valores. Sí, los valores están muy bien, pero los jóvenes entre sí para ayudarse. Yo creo que sería bueno que las administraciones ayuden a los jóvenes, que no se lo pongan complicado, que uno pueda, por ejemplo, yo qué sé, darse alto autónomo y no pagar autónomos hasta que no pasen 2 años, por ejemplo. O sea, los jóvenes necesitan medidas concretas, los valores también, valores sociales, el del esfuerzo, el de una sociedad que no prescinda ni de sus mayores ni de sus jóvenes. Pero critica el Papa directamente, Cañas, la cultura del descarte, que deja a los jóvenes en el paro.
Es que la está criticando. Bueno, y a los jóvenes y a los mayores, y a mucha gente. O sea, los jóvenes lo que pasa es que no se pueden incorporar en el mercado laboral, pero hay muchas personas que tienen familia, que parece que de estos no se acuerda tanta gente, que tienen 45, 50 años, que han perdido su trabajo, que llevan 2 o 3 años de trabajo, que tienen cargas familiares. Porque una cosa es que a uno le cueste incorporarse al mercado laboral, que es triste, que es una generación que puede estar en riesgo, pero es que hay padres de familia que tienen cargas familiares, que tienen compromisos, que es muy probable que de esta crisis no salgan. De verdad. Entonces, queda muy bien hablar de los jóvenes y evidentemente hay que hablar de ellos, porque es nuestro futuro. Pero no olvidemos que hay muchísima gente que no tiene la suerte de tener una vida por delante, sino lo que tiene son muchos problemas por delante porque no pueden hacer frente a los pagos porque no tienen trabajo y es más que probable que no encuentren. Hay 3 chicas asesinadas de una forma horrible, torturadas de una forma horrible, que sale cada asesinato a 6 años y medio. Yo, de verdad, cogía a todos estos que están saliendo y les daba un billete a Estrasburgo y que se quedan un par de añitos en Estrasburgo. A este, al que mató a un niño de 2 años, que su padre sacó a pedazos de un coche y que cuando llega a su pueblo en el País Vasco lo reciben con repique de campanas, por cierto, con cohetes. Un patriota que llega a casa. Esto es que decían, no, qué bien, que la Martina Parrot, que se anula. Ahí tenemos. ¿Cómo puede soportar la gente esto? ¿Cómo lo soporta la gente? Bueno, pues no se puede soportar, porque la mayoría de gente de bien no entiende lo que está sucediendo. La mayoría de gente de bien no entiende. Y ya empezaremos, sí, pero es que la legalidad, lo que tú quieras. Perfecto. Yo lo que te digo es que esta gente, la mayoría de los que están saliendo, los violadores que están saliendo, la mayoría están diciendo que no están reinsertados, que son un peligro para la sociedad. Y lo que espero es que la policía haga unos seguimientos muy de cerca de estos señores para evitar que nos tengamos que lamentar de lo que ha significado un golpe durísimo para las familias, para las víctimas y para el conjunto de la sociedad. De que un señor, que repito, lo de las chicas del Alcácer fue uno de los ejemplos de mayor brutalidad, indignidad, repito, torturadas de una forma horrible y que, repito, cada muerte sale a 6 años y medio. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha pronunciado al conocer la noticia de la excarcelación de Miquel Ricard y estas han sido sus palabras. Estamos coordinados con la Fiscalía a los efectos de establecer las medidas en el marco de la ley, como no puede ser de otra manera, necesarias para garantizar la seguridad de la gente. Gemma, esta noticia que aparece en este momento y es portada de todos los diarios digitales, y por ejemplo el diario ABC remarca: Miquel Ricard no tiene pronóstico favorable de reinserción. ¿Quién lo dice eso? Es una noticia que publica el diario ABC. Sí, pero pues los psicólogos de la prisión, supongo, los asistentes de la prisión, las personas que tienen que evaluar si los presos están reinsertados o no, o tampoco nos creemos a eso. Hay un seguimiento de los presos a lo largo de toda su condena. Decía el señor Cañas que la gente de bien no entiende que se derogue la doctrina Parot. Pues yo soy gente de bien y yo sí lo entiendo. Entiendo que el Estado se debe velar para que se cumpla la ley. Lo primero que debe hacer el Estado es cumplir sus propias leyes. Y lo que dice Estrasburgo básicamente es que si usted tiene unas leyes, el primero que debe cumplirlas es usted. Y si sus leyes decían que el máximo de condena era esto, pues lo que no puede hacer es cambiar una norma de forma retroactiva. A mí lo que me preocupa del caso de las niñas de Alcácer, que yo era adolescente cuando las niñas... que mucho que hablarlo, ¿eh? Que yo era adolescente cuando las niñas de Alcácer y por lo tanto lo viví, como creo que lo vivimos en todo el país, de una forma muy cercana y muy dura. A mí lo que me sabe mal y lo que me subleva es lo de Anglès, que no sepamos dónde está. Yo, que una persona que se la cogió, que ha pasado 20 años en la cárcel, que ha cumplido su condena, con lo cual se ha resarcido de su delito, se le ha castigado y se le han dado los mecanismos para que se rehabilite y se reinserte en la sociedad y deje de ser una carga en cuanto a preso y a mantenido. Yo creo que la normalidad es que las personas cumplan sus condenas y salgan a la calle. Y si realmente no hay buenas perspectivas de reinserción, se les somete a vigilancia. Y eso es así. Una persona, un asesinato te cueste
Y en 6 años y medio de condena, o en el caso de los criminales múltiples, de los terroristas, ¿sabes qué un pasa? año, Pero es que en nuestro país no hay ni cadena perpetua ni pena de muerte. Nuestro país, lo que no es justicia. Nuestro país cree en el castigo y después en la rehabilitación. Y con lo cual, 20 años de la vida de una persona no son gratos para nadie. Si nos quitaran 20 años a cualquiera de aquí, sería una barbaridad. Menos. Pero es que y quitarle su vida, menos. Y matar a un niño de 2 años, menos. Esta persona sigue suponiendo un riesgo para la sociedad. Después de 20 años, nuestro marco legal dice que no. Con lo cual se le deja en la calle y en nuestro y además el marco legal lo que dice es que ha cumplido una condena. Nada más, ¿cómo que no? Y se ha y los que tienen que hacer los informes, te dicen que esa persona no está rehabilitada y te lo informan, y es bueno que lo informen, y es bueno que las autoridades sean conscientes de que la mayoría de los violadores que están saliendo gracias a Estrasburgo, gracias a la doctrina Parot, la mayoría de esos violadores no están reinsertados y que pueden ser, son una amenaza para la sociedad. Un día vienes y me dices, espero y deseo de verdad que nunca uno de estos vuelva a violar o asesinar a nadie. Un día vienes y me dices cuántos etarras, cuántos violadores, cuántos asesinos que hayan cumplido más de 15 años de cárcel en nuestro país han vuelto a delinquir. Y hablamos en base a eso. ¿Cuántos hay y cuántos han vuelto a delinquir? Y la justicia se basa en eso, en las probabilidades de volver a delinquir, que son bajísimas, si no inexistentes. Y si son bajísimas, si no inexistentes, no tiene sentido que esta persona siga internada, privada de libertad y mantenida por el Estado. Es lo mismo asesinar a una persona que a 2, que es que no es castigo, que a 5, que es rehabilitación, que es que no es rehabilitación, ni que rehabilitación, que es nuestro marco legal, es nuestra Constitución, es nuestro marco legal. A mí ese marco legal de rehabilitación, a mí la rehabilitación, un señor que coge a 3 adolescentes, las torturas, no voy a dar aquí detalles de las torturas que les infligieron. Aquí vamos a poner todos estupendos, no. Que se rehabilite. Pues ¿Cómo pena que se rehabilite? Pues pena coge de muerte. 3 niñas adolescentes y les quiebra su vida. La lógica que planteas es pena de muerte. Después unas torturas pues atroces. Pena de muerte. ¿Defiendes la pena de muerte? Pues es tu posición, la mía no. Yo no he dicho que defienda la pena de muerte. Es la lógica de lo que planteas. Pero es tu lógica difusa, pero no es la mía. No, perdona. Ojo por ojo. Lo que planteas tú ojo por ojo, es que si han matado... Ojo por ojo. Pues ¿qué si quisiera decir ojo por ojo, no tengas la más mínima duda que lo diría. Pues ¿qué planteas? Y no tendría ningún miedo. ¿Qué planteas? Yo, una condena, una cadena perpetua... Revisable, por supuesto. Un señor que cuando cumpla su condena no está reinsertado y hay informes y que ha violado, repito, voy a poner este único ejemplo, pero hay cientos, si no va a volver y va a delinquir, ¿para qué le mantenemos en una cárcel mantenido por todos? Y los informes, porque ese señor, según la gran sentencia de Estrasburgo, ha cumplido con su condena. Y los que tienen que evaluar si este señor está reinsertado o no están diciendo, alerta, no lo está. Y repito, yo lo que espero... como ciudadano, no como representante político, sino como ciudadano, que como ciudadano las autoridades hagan un seguimiento, evidentemente, dentro del marco de la ley, como dice el ministro, pero muy de cerca.